damos las gracias por este momento tan hermoso que nos has dado, por este deleite tan lindo de poder alabarte y glorificarte, mi Señor. Gracias, Señor, Gracias, Dios. por todo lo que nos has dado esta semana, Padre, por el placer de poder abrir los ojos y saber que estás ahí con nosotros, Señor. Gracias por todos los misioneros del mundo, Señor, que en este momento, Señor, su situación es difícil. Cúbrelos, Padre, cubre a los enfermos, Padre, a cada uno de los hospitales, Padre. Cubre a nuestra congregación, Señor, de enfermedades, Padre. Te pido, Señor, que nos ayudes a levantarnos, Padre. Y el día de hoy te pedimos muy especial por la palabra que le has dado a nuestro pastor Rafael Noriega. Sí, Señor. Gracias, Señor, por esta oportunidad tan grande que nos das. Amén. Que el Señor les bendiga grandemente en esta mañana. Una de las debilidades, vamos a llamarlo así, del pueblo de Israel en su viaje hacia la tierra prometida era que se quejaban mucho. Era un pueblo quejumbroso, le gustaba, siempre se quejaban, y eso significaba quejarse, oponerse a la voluntad de Dios. Muchas veces lo hacían directamente, quejándose directamente delante de Dios. En otras oportunidades lo hacían, vamos a decir, de una manera indirecta. Ellos lo hacían quejándose de los líderes que Dios había puesto para que los dirigieran. Uno de los líderes que recibió mayor crítica fue Moisés. Realmente un hombre difícil. Pero escribía por acá, cuando criticamos sin razón a la persona que Dios ha llamado a servir, en realidad estamos criticando o nos estamos oponiendo a Dios. Porque Dios puso a esa persona a dirigir en una situación o en un lugar específico. Oponerse a Dios trae consigo consecuencias peligrosas y duras. Más difícil aún es cuando la oposición y la murmuración viene de parte de los propios líderes. Ya no, en este caso, como vamos a ver, de la congregación, sino que viene de personas que estaban muy, pero muy cercanas a Moisés, como es el caso de su hermana María y de su hermano Aarón. Así que vamos a comenzar hoy una nueva serie. La hemos titulado Un desafío a la voluntad de Dios. Y hoy específicamente vamos a estar en el libro de Números. Búsquelo conmigo porque no se los voy a poner hoy aquí en el PowerPoint. Quiero que lo lean conmigo. Capítulo 12, versículo 1 al 12, creo que vamos a llegar hasta el verso 16, que es el capítulo completo. Números 12, 1 al 16. Vamos a leer todo el capítulo. No lo vamos a leer ahorita, sino que lo vamos a ir leyendo en la medida que vamos hablando acerca de él. Vamos a orar. Padre, te damos gracias en esta mañana. Gracias por este tiempo que hemos pasado adorando, alabando tu nombre a través de las canciones, de la letra de esas canciones. Gracias también que ahora podemos compartir de tu palabra. Bendícela, Padre, úsala como solamente tú lo sabes hacer. Yo soy nada más que un instrumento en tus manos y que todo lo que hable sea para la edificación de nuestra congregación. Úsanos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Una premisa de la cual quiero partir en esta predicación. Oponerse a Dios no trae ningún beneficio. Oponerse a Dios no trae ningún beneficio. Al contrario, lo que trae son problemas y consecuencias fatales. Por el otro lado, hacer la voluntad de Dios nos trae bendiciones. Pensar que nosotros tenemos mejores ideas que Dios, que nosotros podemos hacer las cosas mejores que Dios, bueno, ahí es donde está el problema. Estamos en oposición a la santa y divina voluntad de Él. Y ese, repito, fue el caso de María y el caso de Aarón.
La pregunta que quiero hacer y responder con la ayuda del Espíritu Santo en esta predicación es: ¿qué podemos aprender nosotros de esta situación? Bueno, en primer lugar quiero hablar de la razón. ¿Por qué ellos criticaban a Moisés? Dice entonces los versos del 1 al 3. Voy a leer en la versión de la Reina Valera actualizada del 2015 y dice así: María y Aarón hablaron contra Moisés a causa de la mujer cusita que había tomado, porque él había tomado por mujer a una cusita. Ellos dijeron: ¿acaso solo por medio de Moisés ha hablado el Señor? ¿No ha hablado también por medio de nosotros? Y lo oyó el Señor. Moisés era un hombre muy manso, más manso que todos los hombres que había sobre la faz de la tierra. Repentinamente, el Señor dijo a Moisés, a Aarón y a María: vayan ustedes tres al tabernáculo de reunión. Y fueron los tres. Entonces el Señor descendió en una columna de nube, se detuvo a la entrada del tabernáculo y llamó a Aarón y a María. Ellos dos se acercaron y él les dijo: vamos a dejarlo hasta aquí. María y Aarón hablaron contra Moisés. Entonces, la razón por la cual ellos criticaban a Moisés era porque Moisés se había casado con una mujer cusita. Generalmente en la Biblia se llama Arabia la tierra de Cus. Y estos cusitas eran enemigos de Israel. Entonces no podían Israel tener una buena relación con ellos. Probablemente la persona a que ellos se estaban refiriendo era Séfora, porque no aparece por ninguna otra parte. Algunos estudiosos de la palabra, comentaristas, piensan que Moisés se casó por segunda vez, pero en realidad la Biblia no lo señala. Pero si se casó o no se casó, el caso es que ellos lo estaban criticando porque se casó con una mujer cusita. Era probablemente Séfora, y Éxodo 2:21 nos dice así: Moisés aceptó la invitación y se estableció allí con Reuel. Con el tiempo, Reuel le entregó a su hija Séfora por esposa. Pero fíjense qué interesante. Esto no es más que una excusa, porque en realidad la queja de ellos era por algo más profundo que por esta razón, que él se había casado con una mujer cusita. Ellos querían ser los líderes de Israel. Así como Moisés lo era, ellos también querían ser líderes de Israel. A causa de su malestar, el malestar que ellos les causó, de acuerdo con las personas estudiosos de la Biblia, está en número 11:16. Búsquelo aquí conmigo, 11:16. Y aquí en el versículo 11:16 dice: entonces el Señor dijo a Moisés: reúneme a 70 hombres de los ancianos de Israel, a quienes tú conozcas como ancianos y oficiales del pueblo. Tráelos al tabernáculo de reunión y que se presenten allí conmigo. Entonces, la queja era en realidad porque Moisés había puesto a otras personas a servir con él. Y entonces sintieron María y Aarón que se le estaba quitando privilegios, que se le estaba quitando poder, y entonces ellos comenzaron a criticar, y por esa razón dice: ¿solamente ha hablado Dios a través de Moisés? ¿No ha hablado también a través de nosotros? Bueno, muchas veces nosotros nos sentimos intimidados cuando se nombra a alguien para hacer una labor igual o parecida a la nuestra. Muchas veces cuando estamos en una posición de liderazgo y llega una persona, y entonces esa persona, obviamente después de cierto tiempo, se pone en una función, muchas veces nosotros nos sentimos como que nos están quitando algo. Pareciera que esto está haciéndolo el pastor para que yo me ponga a un lado. Bueno, no es así. Nosotros tenemos dos opciones con ello. Nosotros podemos aprender
de la otra persona. O sea, si el pastor pone a una persona, en el caso de Dios aquí, puso a estos ancianos para que ayudaran a Moisés, ellos podían aprender también de esta persona. O la otra situación que podían hacer era lo que hicieron, criticar. Criticar para que las personas entonces se rindieran y no siguieran adelante. Bueno, es interesante aquí lo siguiente, ¿no? Que María es mencionada antes que Aarón, porque dice la palabra María y Aarón hablaron contra Moisés. Lo que significa que María era la instigadora de la situación, pero Aarón la seguía. María comenzó y Aarón la seguía. ¿Saben? Extraño que critique a su hermano, pero ella era profetisa. Mira lo que dice acá en Éxodo 15:20. Entonces la profetisa María, hermana de Aarón, tomó una pandereta, se puso al frente y todas las mujeres la siguieron danzando y tocando sus panderetas. Ella era profetisa. Aarón era el sumo sacerdote. Entonces, ellos sintieron cuando se nombraron a estos 70 ancianos que su posición estaba en peligro porque ellos podían perder privilegio, ellos podían perder poder, ellos podían perder control. Hay algo que nosotros sabemos. Cuando Dios utiliza a una persona de acuerdo con su voluntad, Él prepara a esa persona. Él le da a esa persona capacidades para que esa persona pueda cumplir su voluntad. Dice, a pesar de sus debilidades, que seguramente las tenía Moisés, que seguramente la tiene usted y que seguramente la tengo yo, Dios nos utiliza en su obra a pesar de esas debilidades, porque Él a través de su Espíritu Santo nos da el poder para poder cumplir con la función. Eclesiastés 8:4 dice, sus órdenes tienen el respaldo de su gran poder. Nadie puede oponerse ni cuestionarla. Eso dice Eclesiastés 8:4. Entonces, la razón, la primera, lo que pusimos, la razón para oponerse a Moisés de Miriam y Aarón era que tuvieron miedo de perder los privilegios que tenían. El reino, el pastor, amigo mío, muy amigo mío, Rafael Noriega, dice lo siguiente: en el reino de Dios no hay privilegios, solo existe su voluntad divina. En el reino, gracias, en el reino de Dios no hay privilegio, solo existe la voluntad divina de Dios. Dice el versículo, y oyó el Señor la queja de estas dos personas. Dios conoce y sabe todo lo que hacemos, de manera que nada podemos esconder de él. Y el versículo dice que Moisés era un hombre muy manso, más manso que todos los hombres que habían sobre la faz de la tierra. Suena extraño, porque el autor de este libro es Moisés. Y suena extraño que él mismo diga que él es el hombre más manso y humilde de la tierra. Entonces algunos escritores, algunos eruditos de la Biblia piensan que esto es un agregado de un escriba. Inclusive, la Nueva Traducción Viviente pone esta porción en paréntesis, en un paréntesis. Porque piensan que alguno de estos escribas leyendo, recuerden que ellos escribían, se dañaba el pergamino, entonces copiaban los copistas a otro. Entonces en una de esas copias alguien puso que Moisés, eso es lo que piensa. Puede ser que Moisés lo haya puesto él mismo, no lo sabemos. Cuando lleguemos al cielo se lo preguntamos. Lo más importante es que eso que se escribe, destaca el carácter de Moisés, quien sea que lo escribió,
y la principal razón porque Dios lo escogió como líder. La principal razón por la cual Dios escogió a Moisés, la principal razón por la cual Dios permitió que él fuese el líder que llevara al pueblo de Israel a la tierra prometida, fue su humildad. Fue la humildad. Miren lo que dice el comentario de Bible Knowledge Commentary. Dice así: la verdadera humildad consiste en el compromiso de obedecer la voluntad de Dios hasta el punto de la abnegación. Tal autosacrificio puede dejar a un hombre vulnerable y obligado a arrojarse sobre Dios para protegerlo y sostenerlo. Además, a medida que se esfuerza por servir a Dios, descubre sus propias debilidades y fallas, y de esa manera alcanza una visión adecuada de sí mismo. La humildad no es una cualidad negativa de evaluación del yo, sino un compromiso positivo con el servicio supremamente ejemplificado en Cristo. Así define este comentario, este libro, lo que significa humildad. Y el Salmo 138:6 dice: aunque el Señor es sublime, mira al humilde, pero al altivo lo reconoce desde lejos. Esto nos lleva entonces a una segunda enseñanza. Y esa segunda enseñanza es: el Señor siempre interviene. Vamos a leerlo de nuevo los versículos 4 al 9. Repentinamente el Señor dijo a Moisés, a Aarón y a María: vayan ustedes tres al tabernáculo de reunión. Y fueron los tres. Entonces el Señor descendió en una columna de nube, se detuvo a la entrada del tabernáculo y llamó a Aarón y a María. Ellos dos se acercaron y él les dijo: oigan mi palabra. Si tuviera un profeta del Señor, yo me manifestaría a él en visión o hablaría con él en sueño. No es así con mi siervo Moisés, quien es fiel en toda mi casa. Cara a cara hablo con él, en persona y no por enigma. Y él contempla la apariencia del Señor. ¿Por qué, pues, no tuvieron temor de hablar contra mi siervo, contra Moisés? Entonces el furor del Señor se encendió contra ellos y se fue. El Señor oyó. Y cuando el Señor oye, el Señor interviene. Él no es pasivo cuando nos oponemos a respetar y hacer su voluntad. Cuando nosotros no seguimos la voluntad de Dios, sino que queremos hacer la nuestra, Dios no es pasivo. Dios escucha nuestras oraciones. Abro un paréntesis. Siempre responde de acuerdo con su voluntad. Nosotros tenemos un tiempo los miércoles que nos reunimos a orar. Y nosotros exponemos nuestras necesidades delante del Señor. Las nuestras, las de la familia, de los hermanos, de personas que nos escriben para que oremos por ellos. Y Dios siempre responde esa oración. En el tiempo del Señor. Nosotros queremos que la responda ya, que la respuesta sea inmediata, pero Dios tiene su tiempo para cada cosa. Pero siempre seguro va a responder. Entonces llamó a las tres personas involucradas, pero a dos le dijo: tú y tú vengan. Moisés, tú espera un momentico allá. Vengan a hablar conmigo. Ellos cumplieron con la orden. Fueron al tabernáculo donde estaba la presencia de Dios. Y estando allí les habló desde una nube. ¿Y qué les dijo? ¿Recuerdan por qué se quejaron? Y él les dijo: ustedes son profetas. Si Dios tiene profetas, Dios le va a hablar a esos profetas a través de visiones y a través de sueños. Pero a este hombre que ustedes están criticando, yo le voy a hablar cara a cara. De una manera muy diferente
con Moisés. El Señor le recordó que aunque su forma normal de revelación a un profeta era por medio de visiones y sueños, sin embargo, le hablaba a Moisés de una manera absolutamente única, cara a cara. Con más nadie en la Biblia Dios ha hablado de esa manera. Deuteronomio 34:10 dice así: nunca en Israel se levantó otro profeta como Moisés, a quien el Señor conociera cara a cara. Ahora, la pregunta que yo me hacía es, ¿qué significa que Dios le hablaba a Moisés cara a cara? Significa que Dios habló a Moisés sin ningún tipo de mediación. No era un sueño, no era una visión, era directamente la voz de Dios para él. Y lo más importante es que Moisés tenía una relación tan personal con Dios que podía entender lo que Dios le decía. En un mundo tan ruidoso, escribí aquí, ¿podemos nosotros escuchar y entender con claridad la voz de Dios? ¿Podemos nosotros hoy, así como Moisés, nosotros no somos Moisés ni el Señor habla con nosotros cara a cara, pero nosotros podemos escuchar la voz de Dios cuando nos habla a través de su palabra, cuando nos habla a través de una predicación? ¿Recuerdan cuando Moisés le pidió a Dios que él quería ver la gloria de Dios? Y el Señor le dijo, escóndete ahí detrás de esas piedras. Y va a haber un terremoto, ahí no estoy yo. Va a haber un movimiento, ahí no estoy yo. Pero va a haber una brisa suave y entonces vas a ver. Y Moisés vio la espalda de Dios. Y dice entonces 33:20, dijo además, no podrá ver mi rostro, porque ningún hombre me verá y quedará vivo. Nadie puede ver a Dios y quedar vivo. Esto lo pienso yo, usted no tiene por qué estar de acuerdo. Pero cuando yo he escuchado testimonios y que cuando un cristiano muere, en su cara hay gozo, hay tranquilidad, hay paz. Y muchas veces he escuchado que eso es que el cristiano ve a Dios, ve al Señor y entonces está listo para morir. Porque nadie puede ver a Dios y vivir. Dios hace esta descripción de su relación con Moisés para señalar dos cosas. Número uno, Miriam y Aarón, ¿cómo se atreven a hablar así de este hombre? Segundo, Dios defiende al que le es fiel y le sirve. En estos días, el viernes de la noche, miraba una película que se llama, ¿cómo que se llama? Toca la flauta. Se la recomendó la hermana Maribel, que levanta la mano por allá atrás. Y en esa película se habla de un pastor, le invito a que la vean, que tenía un grupo de jóvenes y comenzó a hacer un trabajo excelente con ese grupo de jóvenes, pero siempre pasa que alguien dijo una mentira de ese pastor y entonces lo eliminaron de la iglesia, pero se descubrió que eso era una mentira. Exactamente pasa aquí con Moisés. ¿Cómo se atreven ustedes a hablar de una persona con la cual yo hablo cara a cara? ¡Qué atrevimiento! La voluntad de Dios era que Moisés fuese el líder del pueblo de Israel. Pero ellos querían sustituir o ponerse a la par de Moisés y Dios le dijo no. Pregunta, ¿cómo nos habla Dios hoy? Nos habla a través de Jesucristo. Y entonces, miren lo que dice acá en Hebreos 1, búscalo conmigo, Hebreos 1, versículos 1 al 3. Hebreos 1, 1 al 3. Dios, Hebreos 1,
habiendo hablado en otro tiempo muchas veces y de muchas maneras a los padres por los profetas, en estos últimos días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por medio de quien asimismo hizo el universo. Él es el resplandor de su gloria y la expresión exacta de su naturaleza, quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Y cuando hubo hecho la purificación de nuestros pecados, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Entonces, Dios nos habla hoy a través de su palabra, a través de Jesucristo. Segundo, entonces, Dios siempre interviene, pero Dios no se queda ahí. El Señor enseña. Es el tercer punto. Eso aprendemos. El Señor nos enseña. Entonces el furor del Señor se encendió contra ellos y se fue. Y cuando la nube se apartó de encima del tabernáculo, he aquí que María quedó leprosa, blanca como la nieve. Aarón se volvió hacia María y he aquí que estaba leprosa. Entonces Aarón dijo a Moisés: ay, Señor mío, por favor, no ponga sobre nosotros el pecado, porque locamente hemos actuado y hemos pecado. Por favor, no sea ella como el que sale muerto del vientre de su madre, con la mitad de su carne consumida. Dice, el Señor se apartó de ellos. En realidad, se apartó de ellos el Espíritu Santo. Dios le había dado a Aarón y a María el Espíritu Santo. Por eso ella podía profetizar, por eso él podía ser el sumo sacerdote. En ese tiempo, lo hemos dicho en otras oportunidades, el Espíritu Santo iba y venía, hoy no. Y aquí no estamos hablando de perder salvación, no. David decía, no quites de mí tu Santo Espíritu. Entonces, el Santo Espíritu dejó a Moisés, a Aarón y a María. Y María le dio lepra. Una enfermedad terrible. Una enfermedad que aún todavía la persona tiene que ser puesta en un lugar aislado, porque es una enfermedad altamente contagiosa. Era un tiempo cuando el Espíritu iba y venía, y por su pecado se había alejado de ellos. Y esto nos llama a recordar la palabra del Señor, que están en Juan 15:5. Yo soy la vid, ustedes las ramas. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. ¿Por qué? Porque separados de mí, nada pueden hacer. Entonces, el Espíritu dejó a estas dos personas que estaban criticando y murmurando a Moisés. Entonces, ellos hicieron algo correcto. Pidieron a Moisés que intercediera por ellos y se arrepintieron de su pecado. Aarón, el sumo sacerdote, y María, una profetisa, tuvieron que recurrir a Moisés para que intercediera por ellos. Reconocieron que se habían equivocado, reconocieron su error. Hay un arrepentimiento en la actitud que ellos tomaron, lo cual es indispensable para el perdón del pecado. Pero las consecuencias del pecado quedaron. Dios le dijo, bueno, si alguien escupe sobre una persona, esa persona tiene que estar 7 días fuera del campamento. Es impuro. Entonces el Señor le dijo a María, María, tienes que estar 7 días fuera del campamento. Levítico 13:16, porque de acuerdo con la ley ceremonial, se requería que una persona enferma
permaneciera fuera del campamento durante 7 días y luego podía regresar, obviamente, ser observada por el sacerdote, y si se había sanado, podía ser parte de la congregación otra vez. Entonces Levítico 13:46 dice: todo el tiempo que tenga la llaga quedará impuro. Siendo impuro, habitará solo y su morada estará fuera del campamento. Pero Dios los restauró, tanto a Aarón como a María. El pecado nos separa de Dios. Quiero que me escuches bien. El pecado nos separa de Dios. No por 7 días, sino que nos separa de Dios permanentemente. El pecado es como una lepra espiritual. Dios no puede soportar a un pecador. Él ama al pecador, pero no al pecado. No puede soportarla. Pero si nos arrepentimos de la vida pecaminosa y reconocemos a Jesús como Señor y Salvador, somos limpios. Porque cuando la persona regresaba al campamento y el sacerdote, sumo sacerdote, la veía, la declaraba o lo declaraba limpio. Ya no tienes la enfermedad, ya estás limpio, ya no estás contaminado. Ahora eres parte nuevamente de la congregación o del pueblo del Señor. Nosotros somos limpiados por la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Y nos dice 1 Juan 1:9, la cual ustedes han oído otra vez y se lo memorizan: si confesamos nuestro pecado, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Entonces, ahora nosotros, así como María y Aarón o María volvió al pueblo, ahora nosotros somos insertados en el pueblo y en la familia de Dios. Porque ahora somos declarados por los méritos de Jesucristo limpios delante de Dios. Y así es como nos ve Dios en esta mañana. Así como María fue de nuevo insertada en el pueblo de Israel, así somos nosotros insertados en la familia de Dios. Hemos comenzado una nueva serie, un desafío a la voluntad de Dios. La semana pasada que viene voy a hablarles acerca de la queja por el maná, de por qué se quejaban del maná. Hemos compartido acerca de cómo María y Aarón se opusieron a la voluntad de Dios de poner a Moisés como líder de Israel. Ellos querían esa posición, aunque Dios se la había dado a otra persona. Pero Dios vio, escuchó y actuó. María quedó leprosa. Se arrepintieron y Dios los restauró. Y volvieron al pueblo de Dios. Ese es el aprendizaje de hoy. Nosotros tenemos que confesar cuando hemos fallado y Dios nos restaura y Dios nos inserta nuevamente en su pueblo. Señor, te damos las gracias en esta mañana. Gracias, Padre, por tu amor, por tu misericordia, por tu bondad. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias porque tu palabra es viva y eficaz. Y hemos aprendido en esta mañana que nosotros no hacemos ningún bien cuando nos oponemos a la voluntad tuya. Esa voluntad que es buena, agradable y perfecta. Y principalmente cuando nos oponemos como líderes a otros líderes que están llevando adelante la obra y a los cuales tú has designado para hacerlo. Así como hicieron María y Aarón con su hermano Moisés. Gracias, Señor, porque nos enseña que nosotros tenemos que ser respetuosos de la voluntad tuya y cumplir con esa voluntad para cada uno. Bendícenos, Señor, y ayúdanos a ser responsables con lo que tú nos has dado
Dice que el que es fiel en lo poco, sobre lo mucho le pondré. Así que síguenos ayudando, Señor, a seguir siendo fieles en nuestra iglesia y seguir adelante predicando la palabra de Dios. En Cristo Jesús. Amén y amén. Dios me los bendiga. Amado Padre Celestial, hoy hemos venido, Señor, a este lugar con corazones humillados delante de tu presencia, reconociendo que tú eres el único Dios verdadero, el único en quien nosotros hemos puesto nuestra confianza y nuestra fe. Te damos gracias, Señor, porque tú has hablado a tu pueblo en esta mañana a través de tu palabra. Y también, Señor, nos hemos gozado y derramado nuestro espíritu a través de los cantos y las alabanzas de adoración a tu nombre, Señor. Muchísimas gracias, Dios. Oramos e intercedemos por las personas que están enfermos y que no han podido venir hasta aquí para estar con nosotros, Señor, en tu presencia. Muchísimas gracias, Dios. Te rogamos también, Señor mío, que tú bendigas estas ofrendas en esta mañana, porque ella, Señor, nos ayuda para el sustento de esta congregación. Gracias, Dios. Bendice tu pueblo en esta mañana, Dios. En el nombre de Jesús oramos. Te damos muchas gracias. Amén.